Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta hermosa mañana de día martes 22 de octubre del 2024. Saludo a todos en el nombre de Jesús, a todos los que están conectados, aquellos que se conectarán al paso del programa. Y vamos, hermanos amados, a las Escrituras, con nuestro programa Conversando las Escrituras. No se olvide que hoy tenemos culto en el lugar de Trieste a las 19:30 horas, Trieste 1457. Bien, dice en el nombre de Jesús, 1 capítulo 7, 25. El día de ayer hablamos de los matrimonios, la palabra tocó el tema, Señor. Sí, pues, simplecito, de los matrimonios. Hoy continuamos, ¿cierto? Con respecto a estas unidades, el apóstol Pablo dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Hará bien el hombre en quedarse como está. Ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Si era que estuviesen sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Bien, estos versículos nos hablan de una condición humana en cuanto al matrimonio. Pareciera que Pablo aquí aconseja no casarse, pero no porque el matrimonio sea malo, para que no haya malinterpretación, sino que viendo, hermanos amados, las condiciones de la vida, el soltero tiene más tiempo, más espacio, por decirlo así, para servir a Dios. O sea, esto Pablo lo escribe en pos de el servicio a Dios, de la consagración a Dios. Por eso que habla que el soltero tiene más tiempo para Dios. Está preocupado de agradar al Señor. Pero el casado tiene que dividir su tiempo en la consagración y también la entrega hacia su esposa o su esposo. Vuelvo a repetir, ¿no? Que Pablo esté prohibiendo el matrimonio, como ha sucedido, por ejemplo, en la religión católica, que ellos crearon e inventaron el celibato. Pablo no está hablando del celibato acá. Ahora, bueno es al hombre no casarse, no tocar mujer, pero si no tiene el don de continencia, es imposible que pueda quedarse soltero.
sino va a estar de fornicación en fornicación. Y esto es para perdición de su alma. Entonces, en cuanto a la consagración, como el hombre debe consagrarse, claro que es bueno el tiempo dedicado, ¿cierto?, al Señor. Y en esto el soltero, por supuesto, tiene una ventaja. Recordemos que las cartas son para la iglesia, hermanos amados. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los santos, a los que han sido apartados para Dios. No le está hablando al mundo. Entonces, por esto va este consejo. O sea, el espiritual entiende claramente estas situaciones y las puede aplicar. Pero el de mente carnal no, porque va a pensar de otra manera. Pablo dice, en el espíritu, ¿cierto?, del Señor, que hay una ventaja en ser soltero. Pero esto todo en cuanto a la consagración, la entrega, la buena voluntad para servir a Dios. De uno o de otro, tanto del soltero o de la soltera, o el casado como también del soltero. Entonces, cuando Pablo dice que quiere evitar, ¿cierto?, esta aflicción de la carne, es porque es una realidad, hermano. Muchas veces tenemos que preocuparnos de nuestro hogar, de nuestra familia, no en una forma desmedida, por supuesto, sino de provisión, proveyendo para nuestro hogar, porque el mismo apóstol Pablo escribe que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces esto nos limita un poco en cuanto a la consagración, la búsqueda constante y sincera, honesta, como dice Pablo, de nuestro Dios. Este es el punto. Nada más. No hay celibato. No hay mala intención. Hay una dirección correcta, perfecta, en cuanto al matrimonio. Esto digo, dice luego el verso 35, para provecho, no para tender los lazos, ¿ves?, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos se acerquéis al Señor. ¿Ves? Esa es la razón. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que ya pase de edad, y es necesario que así se haga, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Recordemos que en la antigüedad los hijos estaban sujetos a los padres. Gente, estamos hablando de gente pía, de gente temerosa. Esa es hoy día los hijos ya no tienen 12, 13 años, ya se han enfrascado en una relación. Primero una relación sexual y luego en una relación de convivencia. Lamentablemente en nuestra cultura es así y cada día es peor. La descripción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, una, una ciudad o ciudades impías donde la práctica del pecado era común. Hoy día estamos llegando a lo mismo. Y el Señor nos advierte, ¿verdad?, con respecto a esto, que en los días de Noé, en los días de Lot, ¿verdad?, se casaban y se daban en casamiento, comían y bebían. Es una radiografía de esta sociedad que estamos viviendo. Y quizás muchos creyentes se han empapado también de estas costumbres. Y es por eso que esto ha llegado también a la iglesia. Hermanos que se casan, se separan, después juntan otra relación y justifican esas relaciones por amor o de una u otra manera. Yo no estoy juzgando esto, es Dios el que juzga estas cosas, pero estoy diciendo una condición que está hoy día lamentablemente, que se ha ido arraigando dentro de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de todo el pueblo. Y no solamente hermanos, también muchos pastores
pastores han caído en este juego de la separación y volverse a casar. Y como dije ayer, aduciendo, ¿cierto?, esa cláusula que el Señor dejó ahí, salvo por causa de fornicación. Pero Pablo condimenta un poquito más con este capítulo con respecto a lo que Cristo quiso decir en aquel entonces cuando a él le preguntaron con respecto al divorcio. Y lo mezclaron con la resurrección, porque la pregunta era que una mujer que había tenido 7 maridos en la vida, ¿verdad?, había enviudado 7 veces, se había casado, ¿de quién sería el marido también en la otra vida? O sea que hay dos preguntas, como podríamos decir vulgarmente, capciosas. Una le preguntan sobre el divorcio, si era lícito dar carta de repudio, y otra le preguntan con respecto también quién sería el marido de aquella mujer que tuvo 7 maridos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo aclara por qué escribe esto. No es para inventar una nueva doctrina con respecto al matrimonio, sino aclarar muchas dudas con respecto a lo que la palabra, la escritura, nos enseña con respecto al matrimonio. Hay malos entendidos, de todas maneras, con estos escritos, donde en parte sean tergiversados, o sean mal interpretados, y muchos han caído en el error, ¿verdad?, de volver a casarse, justificando su divorcio. Concluye, pero que el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen. Bueno, esto con respecto a los padres, que los hijos, como dije antes, estaban sujetos a los padres en esta cultura. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Aquí escuche con lo que concluye el apóstol Pablo. Mire, escuche. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí Pablo pone la piedra. La mujer casada está ligada por la ley, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Este punto, voy a leer el último verso, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Sí? Siempre Pablo aconseja, en cierto modo. Muchos dirán, bueno, pero es que Pablo, de acuerdo a la historia, enviudó y no se volvió a casar. Tenía el don de continencia y él lo podía hacer. Pero se lo vuelvo a decir, el consejo nunca va maliciosamente, sino por la experiencia vivida y por lo que también acontecía en aquellos tiempos. Hoy día, con mayor razón, porque los que hablan, pues ciertamente la relación de amor dentro del matrimonio, al final, con todo este ir y venir, terminan defraudados. Sí, hoy día la mentalidad de los hombres y de las mujeres es diferente. Yo analizo el mundo en cierto modo, pero se lo vuelvo a decir, somos hombres y mujeres, que los creyentes tenemos la naturaleza pecaminosa, que hoy día debería estar controlada por el poder del Espíritu Santo, pero se deja ver en muchos. Y se lo vuelvo a decir, yo no estoy juzgando a nadie, estoy mostrando una situación, y la Escritura es clara con respecto a esto. Es
hermanos amados, tajante lo que dice el apóstol, que mientras el marido vive, la mujer sigue ligada a su esposo, o viceversa. Entonces no podemos nadar contra esa corriente, no podemos ir contra esa corriente, aunque muchos, se lo vuelvo a decir, y no quiero con eso ser más santo que Jesucristo, sino que es clara la escritura. Ahora, hay un sentido que debemos nosotros, hermanos, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sufre, que sufrir la sana doctrina. Al quedar nosotros, hermanos, en una separación, por ejemplo, y quedarnos solos, esperando, en cierto modo la carne está sufriendo. Y ahí está sufriendo por causa de la doctrina, porque se está absteniendo para no pecar. Entonces parte, hermanos, de soportar, como dice Pablo, sufre penalidades, como un buen soldado de Jesucristo, de soportar estas cosas que van contra la naturaleza. Lo dije antes, porque el apóstol aconseja quedarse solo. Porque si queremos consagrar nuestra vida a Dios, estando solo es más fácil, por decirlo así. Hay más tiempo, hay más dedicación a la oración, a la lectura, a la consagración. Pero estando casado hay que dividir el tiempo entre Dios y la esposa. Ahí apunta el apóstol Pablo. Apunta a la entrega, apunta a la consagración. Y eso también deja ver si nuestra fe es verdadera o no. Sí, entonces va por ese lado. No es que el matrimonio sea un estorbo, el matrimonio es una necesidad. Amén. Y, qué bueno, hermanos amados, porque en todos estos temas que habla Pablo en Corintios, él da la razón. Porque la mujer tiene que usar pelo largo, cabello largo, porque tiene que vestirse decentemente. El Antiguo Testamento dice, no vestirá a la mujer ropa de hombre, ni hombre vestirá ropa de mujer. Fíjese que con el paso de los tiempos, yo sé que muchas iglesias, ¿cierto? Cuando la persona entraba, lo primero que se hablaba era de la vestidura, en vez de hablar del Evangelio. Y muchos quedaron, de cierto modo, traumados con ese tema porque no se le explicaba la razón. Y por eso que me gustan las cartas del apóstol Pablo, porque él explica la razón, el motivo real por el cual él está enseñando esas cosas. Hoy vemos la sociedad unisex. El hombre se viste como mujer y la mujer como hombre. En el mundo estoy hablando. Y poco a poco ha ido alcanzando un poco a la iglesia, la moda, el modismo. Por eso que debemos tener cuidado, hermano, porque esto es algo muy sutil. Y que podemos decir, bueno, la ropa nos salva. No, la ropa nos salva. O el cabello nos salva en el caso de la mujer. Pablo, en el Espíritu de Dios, explica la razón. Y esto, fíjese que al recorrer este capítulo, y soy bien honesto, cada vez que uno lo lee nuevamente, le vas alcanzando un poco más de conocimiento. Y aquí está la conclusión. Está la conclusión, dice, pero a mi juicio, más dichosa será quedarse así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Porque muchos refutan los consejos de Pablo con respecto al matrimonio. Para asistir la idea de que yo puedo separarme. Si mi mujer me engañó o si mi marido me engañó, yo puedo separarme y volverme a casar. ¿Mm? Y que el que habla ahí es Pablo, que, se lo vuelvo a decir, la historia dice que
fue viudo. Otro dice que ya está soltero, que no tiene, Pablo no tiene autoridad como para dar consejos con respecto al matrimonio. Pero es claro con lo que concluye el apóstol Pablo diciendo, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces lo que Pablo está escribiendo no es cualquier cosa, está arraigado, está sobrefundamentado sobre lo que Dios piensa con respecto al matrimonio y el porqué del matrimonio. Hay una razón fundamental. Y con esto concluyo. Si usted va al libro de Malaquías, y lo voy a, siempre me pierdo en esto, pero voy a tratar de leérselo. Y aquí usted va a ver la lógica del matrimonio. Dice, cuando el Señor fustiga al pueblo de Israel con respecto a los sacrificios, ¿verdad? A ver, dice, aquí está. Escuché, este último versículo, dice el verso 14 del capítulo 2, dice, y otra vez, perdón, más diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y pregunta el Señor, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ahí está la respuesta. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versos 14 y 15 de Malaquías capítulo 2. ¿Con qué impactó el Señor? Con Israel. A Israel le colocó leyes, le colocó mandamientos. Ahora, el por qué, habiendo abundancia de espíritu, hizo uno solo, serán una sola carne. Porque a través de esa relación, a través de esa unidad que nosotros le llamamos matrimonio, Dios busca una descendencia para él, la simiente de Dios. Entonces la pregunta es, mire, yo lo veo de esta manera y con esto concluyo. Si Juan se casa con María, en el Señor, ¿ya? En el Señor, se casó Juan con María, tuvieron dos hijos, descendencia, ¿verdad? Tuvieron dos hijos. Algo pasó y María y Juan se separaron, entonces Juan se casó con Teresa. Y tuvieron dos hijos más. ¿Ya? Entonces la pregunta mía es, ¿sería la descendencia de Dios con María o con Teresa? ¿Ve la razón? ¿Ve que hay una razón fundamental y una razón potente? Dios le dé entendimiento, hermanos y hermanas, cuide su matrimonio. Y si está soltero y puede quedarse así, afirmo el consejo que Pablo da. Viva el matrimonio, viva la soltería, pero no para vivir impiamente, sino con respecto a la consagración y a la cercanía hacia nuestro Dios. Que el Señor Jesús le bendiga y le guarde en este día. Y nos vemos a la tarde entre 14:57, 19:30 horas. No falte, congréguese, lea la escritura y ore. Bendiciones. Hasta mañana. Hasta la tarde.